garantizar el fin educativo. Medida provisoria. Concordancia con el artículo 427, inciso cuarto, que es el que estaba con procedimiento especial para menores, que te remite a medida provisoria. Entonces nosotros ya estamos viendo cuáles son las medidas provisorias. Estas. Y si estas medidas no funcionan, el juez tiene que decretar la prisión. Va a aplicar el artículo 233 que vamos a leer a continuación. Artículo 233. Es la prisión preventiva. La prisión preventiva de un adolescente podrá ser decretada solo cuando, con las medidas provisorias previstas en el artículo 232, primer párrafo de este código, no sea posible lograr su finalidad. Al considerar la proporcionalidad de la medida, se tendrá en cuenta la carga emocional que la ejecución de la misma implica para el adolescente. En caso de decretar la prisión preventiva, la orden debe manifestar expresamente las razones por las cuales otras medidas, en especial la internación transitoria en un hogar, no son suficientes y la prisión preventiva no es desproporcionada. En caso de que el adolescente no haya cumplido 16 años, la prisión preventiva podrá ser decretada por peligro de fuga solo cuando esté en el mismo procedimiento ya se haya fugado con anterioridad o cuando realice preparativos concretos para fugarse, o B, no tenga arraigo. Entonces tengo que fundar porque las medidas provisorias no son suficientes para garantizar la libertad del adolescente. Tengo que fundar. Tengo que tener en cuenta la carga emocional que representa la privación de libertad en el adolescente. O sea, es el primer contacto con la cárcel. Y es muy difícil fundar la prisión preventiva. Y ese último párrafo ahí que dice cuando es menor de 16 años es dentro de la misma causa, la misma causa. O sea, yo te di medidas y bueno, no incumpliste, claro, lo hiciste caso. Y después te habla del arraigo ahí, pero yo entiendo que este arraigo que ellos se quisieron referir ahí es el arraigo que de repente tu familia te dejó, o sea, empezó el proceso y te quedaste así medio desamparado, lento porque incumpliste. Yo interpreto, la verdad que esto no le doy mucha pelota, ¿no? Pero interesante, o sea, si por ahí quieren fundar el arraigo, no sé, pero no tiene mucho sentido, porque yo ya no analizo eso al momento de darle la prisión, o sea, de ahí ya miro si está su mamá. Generalmente para mí es importante que esté la mamá, el papá, algún familiar. O sea, yo quiero que esté bien, porque el adolescente solo muchas veces no se puede comprometer a ciertas medidas. ¿Sí? Y porque hasta los 14, desde los 14 hasta los 16, es una franja otra vez que tenía más atenuación. ¿Entendés? Antes la idea era que sea menor adulto y después recién adulto. ¿Entendés? Hasta los 20 años era una franja que se llamaba menor adulto. Después con la ley 2169 se modificó eso y ya quedamos en niño, adolescente y adulto. Pero siempre se trata de mejorar. Hay unas reglas que se llaman reglas de Viena, del año 1996, pueden leer, y dice y recomienda a todos los países, hablando de instrumentos internacionales, que la edad mínima de responsabilidad penal sea los 12 años. Dice ahí la regla, no me acuerdo qué número, pero dice otra vez la misma regla, pero recomienda a todos los Estados partes de la Nación Unida a que vayan aumentando progresivamente la edad hasta los 14 años y edades mayores. ¿Entendés? O sea, Argentina tiene 16 años. Entonces la idea es que cada vez la responsabilidad penal empiece más tarde. En vez de que empiece a los 12, ahora empieza a los 14 y después probablemente a los 16. De hecho, los adolescentes de 14 y 16 años que cometen hechos juveniles son súper pocos. Lo que realmente cometen son los que tienen 17 y 18 años. Entonces es clavado por esta vida. Con esto no digo que hay un chico de 15, de repente de 14 o 13. Bueno, estas son las medidas cautelares. Volvemos al 427. Entonces tenemos dos medidas. Yo le voy a preguntar esto. ¿Cuáles son las
características de la prisión preventiva, cuáles son las características de la medida provisoria, ahí los fines, los fundamentos, todo eso le voy a preguntar, así que esto tienen que saber. Y acuérdense la diferencia de esto. Yo le pregunto a todita esa gente del fondo, a vos siempre te veo, seguro saber lo que respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la medida socioeducativa y la medida provisional? En una palabra me puede decir. A ver, le pregunto. Ya estudiamos eso. Pregunta abierta a todos. La socioeducativa es una sanción. Es sanción. La otra preventiva. Correcto. La medida socioeducativa, la medida correccional y la medida privativa de libertad, sanción, tipicidad, anticulticidad, veredicto de culpabilidad o responsabilidad, y ahí te doy una socioeducativa. Medida cautelar, por eso le pedí al compañero que explique el acta de imputación, empieza el proceso y yo quiero someterle o no al proceso, o sea, que esté privado de su libertad, y ahí se llama medida provisoria o prisión preventiva. Entonces yo le pregunto, el fiscal imputó y pidió medida socioeducativa y el juez le dio tal cosa, ahí hay una cáscara de banana, porque yo le estoy diciendo, el fiscal imputó y ya le condenó, ya pidió una pena para la persona. Entonces la medida cautelar es la medida provisoria. Medida provisoria. Las otras son sanciones. Acuérdense de esto. Para ir cerrando, régimen de libertad, esto le voy a preguntar, estudien bien. El juez, con base a la diligencia de investigación previa declaración del adolescente, ¿qué hace el juez? Le puedo preguntar. Antes de aplicar la medida cautelar, le toma la declaración. Esa declaración no es obligatoria que el adolescente declare. Él se puede atender, vos sos la abogada y le dice, él no va a declarar. Perfecto, no hay problema. Ahora te voy a analizar la medida cautelar. Pero, previa declaración del adolescente. Entonces se le tiene que dar la oportunidad de declarar ante el juez. Si no se le da esa oportunidad, es todo nulo. Eso decíamos ayer, no anteayer. Anteayer. Acuérdense que tiene que declarar 350. Resolverá si procede a aplicar una medida de forma provisional. Le toma la declaración y después resuelve si la aplica o no la medida provisional o la prisión preventiva. Dice el 427, inciso 5, cuáles son los órganos intervinientes en el proceso penal juvenil. Atiendan bien esto. Los órganos jurisdiccionales, jueces, Cámara de Apelación, Corte Suprema de Justicia, fiscales, defensa pública, defensores particulares, serán aquellos que tengan competencia y jurisdicción correspondiente y se integrarán conforme a la regla de este código, que este código establece para los órganos creados. Ese 427.5, ¿con qué integro? ¿Con qué integro? El 427.5. Con el seno. El seno. ¿Okay? Con el 222 hasta el 230. Competencia e integración de todos los órganos especializados que actúan en el proceso penal juvenil. O sea, este inciso 5 ya queda subsumido por el 220 hasta el 230. ¿Y qué te dice el 225? Que para actuar en el Código Penal Adolescente tenés que tener todas las cuestiones inherentes al cargo, ser especialista en derechos humanos, ser especialista en la doctrina de la protección integral y tener conocimiento en persona privada de libertad. Pues la gran... Eso dice textual, así por ahí dice el código. Sí, así. Entonces, todos los que intervienen tienen que tener esas condiciones que están en el 225, tienen que ser especializados. Eso tienen que saber así. Fueron especializados, lo más importante, fueron especializados. Todos los operadores tienen que ser especializados en la doctrina de la protección integral, que fue la doctrina que derivó a la doctrina de la situación irregular, que fue llamado como el famoso cambio de paradigma. Cambio de paradigma. Del objeto al sujeto.
Ministro de la Corte también tiene que ser especializado. No, Ah. no, porque ellos tienen la casación y nosotros tenemos casación también en el Código de la Niñez. Ah. Solamente que es para hechos punibles de 3 años. Bueno, de los órganos intervinientes, 427, inciso 5, forma del juicio. Miren, la regla del sistema acusatorio paraguayo es que es juicio oral y público. Sí. Oral y público. Acá el juicio es totalmente a puerta cerrada. No es público, es cerrado. Sí. Es privado para, público para la parte y privado para terceros. Y esto viola el principio de ser publicidad tan importante. La publicidad no es lo que vos estás pensando que viene a Canal 13 y Film, que es la publicidad para vos. ¿Qué es la publicidad? Pero ¿qué? ¿En base a qué? Eso es importante que sepan. ¿Por qué se llama publicidad? La gente piensa que es publicidad porque el Canal 13 filma, porque viene Telefuturo, ese Público. Iba a acotar de que en el que enviaste en el Classroom había una parte, no me acuerdo exactamente qué artículo decía, pero no se le podía dar penas adicionales, que era el tema de la publicidad. la publicación de la sentencia. La publicación. Eso no se puede hacer, por eso entonces ya queda privado. Entonces, muy bien. ¿Vos leíste? Sí. Un punto. ¿Y ustedes lo que tienen vos tenías? Un punto, ya. ¿Leíste? ¿Y ya le puede venir pasar? Tenemos media hora. ¿Y tu compañera? ¿Dónde está? Levante la mano. Ahí está. Se escondieron. La publicidad, ¿qué significa? ¿Va a responder? No, te quería hacer otra pregunta. Dice que debe ser a puertas cerradas, salvo que el imputado o su representante legal requiera la publicidad del juicio. ¿Podría dar un ejemplo de eso? ¿Sabes por qué requiere? Mira eso. Pero la publicidad es, y esto le va a servir para todos, la publicidad es el control ciudadano que ejerce sobre sus funcionarios. Ese es el fin de la publicidad. O sea, que la gente pueda ir y ver qué dijo este juez, qué dijo este fiscal, qué es lo que hacen en este proceso que nunca termina. Ese es el fin de la publicidad. ¿Cuál es el medio para la publicidad? La tele, la radio, lo que vos quieras. Pero la publicidad es dar a conocer la gestión de los operadores. Eso es el fin de la publicidad. Sobre los funcionarios, sobre la autoridad, un control por parte de la ciudadanía. En el adolescente, ¿por qué no se da ese control? Porque nosotros hablamos de un interés superior del niño, hablamos de un proceso de formación y muchas veces esa exposición te puede revictimizar. Entonces, eso es lo que se busca evitar, por eso el 427 le dice, el juicio se realizará a puertas cerradas, salvo que el imputado o su representante legal requiera la publicidad del juicio. Antes de responderte, en concordancia, señores, con el 235 del CNA, reserva de actuaciones que se llaman el Código de la Niñez y la Adolescencia, 235, reserva De la reserva. Entonces ustedes saben que eso van a tener que leer la reserva de la actuación, que todo el proceso debe ser llevado discretamente. Los funcionarios no pueden dar a conocer el nombre del adolescente, y no se puede publicar fotos, eso está en el 27 y 29 del Código de la Niñez también. Respondiendo a tu pregunta, haciendo rápido, pues ya me estoy haciendo rápido. Hubo un famoso caso de abuso sexual en un club. Y fue así un desastre, ¿verdad? La mayoría conoce el caso. Y bueno, y fue así todo un tema, y parecía que avanzaba, pero de repente no avanzaba, y de repente lo que sí que después se decantó y ponele que terminaban 3 chicos, no me acuerdo bien cuánto fue el que terminaban. Y al final quedó uno que se tenía que ir a juicio. Y su abogado en reiteradas ocasiones dijo: yo quiero que el juicio se haga a puertas abiertas.